Buenas noches, estimados y estimadas, sean todos bienvenidos. Esta es la tutoría número 2 de tercero de bachillerato BGU. El tema de hoy día es la ley de Coulomb. Vamos a ver cuál es el objetivo principal. El objetivo principal es que vamos a aprender a comunicar resultados de experimentaciones realizadas relacionadas con fenómenos físicos mediante informes estructurados, detallando la metodología utilizada con la correcta expresión de las magnitudes o medidas calculadas. Ya saben, mi nombre es el licenciado Carlos Hidrobo. La ley de Coulomb básicamente fue estructurada o elaborada por un físico francés llamado Charles Coulomb, que nació más o menos en 1736 y falleció en 1806. Pero en 1785, gracias a unos experimentos que él tuvo, una balanza de torsión inventada, él logró establecer lo que en la actualidad se convertiría como la ley de Coulomb. Esa ley mencionaba que dos cuerpos cargados eléctricamente siempre se ejercía una fuerza, sea de atracción o de repulsión. Y esta ley era parecida prácticamente a la ley gravitacional de Newton, a la ley universal de la gravitación, aunque con unas importantes diferencias. El señor Newton decía que los planetas, los astros, había una fuerza que los hacía que los astros se atraigan o se repelen. Esa misma fuerza es la que permite que nuestro planeta Tierra gire alrededor del Sol y se mantenga en una órbita girando constantemente, porque existe una fuerza de atracción o de repulsión, es conocida como la ley gravitacional. Asimismo, el francés Charles Coulomb, él se dio cuenta que a nivel micro, no a nivel macro, sucedía algo similar con una balanza de torsión que inventó él. Él logró tratar cuerpos cargados eléctricamente y también se daba cuenta que estos objetos o bien existía la atracción o la repulsión. Cuando hablamos de fuerza eléctrica, prácticamente hablamos de lo que estableció Charles Coulomb. Como habíamos visto en la tutoría 1, en la ley de cargas, había un principio básico que mencionaba cuando existían cargas de diferentes signos, existía la atracción. Y cuando existían cargas del mismo signo, sean estas positiva y positiva o negativa y negativa, existía un fenómeno llamado repulsión. Entonces, este mismo concepto es considerado aquí en la ley de Coulomb. Prácticamente la fuerza eléctrica de dos cuerpos disminuye si se interpone un tercer cuerpo, lo que no sucede con la fuerza de Newton o con la ley gravitacional de Newton. O sea, si en el vacío no solamente pusiéramos dos cargas, pusiéramos una tercera carga, esto también va a disminuir en cierta manera, ya que se va a distribuir esta fuerza atractiva o repulsiva. La fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas eléctricamente puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ayudarnos de la pizarra para explicar esto a fondo. En la tutoría 1, pues, vimos lo que eran las fuerzas eléctricas, vimos las cargas. Sabíamos que existía el protón, que tenía carga positiva, y el electrón, que tenía carga negativa. Ambos sabíamos que tenía el mismo valor, que era un valor escrito en notación científica. Entonces, la ley de Coulomb establece que podemos encontrar esta fuerza de atracción. Esta fuerza de atracción la podemos calcular. Esta fuerza de atracción él utilizó una variable algebraica llamada la letra F con una flechita para indicar que es un vector y le puso de nombre fuerza, ¿sí? Para saber que es una fuerza de atracción o de repulsión. Ahora, como cada uno de estos electrones o protones son cargas, las cargas se representan con la letra Q. Entonces esta de aquí le vamos a llamar Q1 y a esta de acá le vamos a llamar Q2. Él se dio cuenta con esta balanza. Profe, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Porque no, yo no veo nada. Sí, estoy compartiendo pantalla. No hay nada ahí, licenciado. Seguro, debe ser el problema del internet. Profe. Vuelvan a recargar. Ahí ya. Ahí sí ya la ubico. Vamos entonces de nuevo a usar la pizarra.
Bueno, les hablaba de la ley de Coulomb, ¿no? Les hablaba del francés Charles Coulomb. En la tutoría 1 pues vimos que cuando habían cargas del mismo sentido o del mismo signo, había una repulsión, ¿verdad? Y que cuando habían cargas de diferentes signos o de diferente carga eléctrica, una positiva, un protón y un electrón, existía una atracción. Ahora, ¿qué es lo que este francés Charles Coulomb descubrió? Él, mediante una balanza de torsión, él se dio cuenta que a nivel gravitacional, pues en la ley de Newton, los astros se atraían o había repulsión porque había una fuerza que los permitía que existe esa atracción. Y a nivel micro, a nivel atómico, también sucedía un fenómeno similar con las cargas. Entonces, bueno, ya sabemos que hay atracción y repulsión. Ahora, ¿cómo calculamos esa fuerza de atracción y repulsión? Entonces él dijo que esta fuerza de atracción o repulsión le va a llamar o lo va a representar algebraicamente con la letra F. Entonces le vamos a poner aquí F para indicar de que es una fuerza. Y como saben, le vamos a dibujar una flechita arriba porque es un vector, ya que tiene una dirección. Ahora, como sabemos, cada una de estas cargas va a tener un valor diferente. Pues puede ser carga positiva o negativa, puede ser un electrón, protón. Entonces él le puso algebraicamente a la primera carga le puso Q1 y a la siguiente carga Q2. ¿Ya? Ahora, él se dio cuenta de que hay un espacio que separa estas cargas. Este espacio le puso el nombre R, o en algunos libros también puede ser que encuentren como distancia con la letra D. Entonces, él se preguntaba, ¿cómo puedo yo entonces encontrar esta fuerza de atracción o de repulsión? Porque como sabemos, en la ley de Newton, en la ley gravitacional, existía la constante gravitacional y sabemos que los astros tienen la gravedad. Pero ¿qué sucede con los electrones y con los protones? ¿Qué sucede con las cargas eléctricas? Entonces, ahí fue donde el señor Charles Coulomb, gracias a esta balanza, estableció una constante. Y le puso este valor constante con la letra K. Ya lo vamos a ver más adelante cuánto es el valor de esta constante K. Y estableció una fórmula para poder encontrar esta fuerza de atracción o de repulsión. Su fórmula básicamente decía lo siguiente, lo que dice en el material de la diapositiva. Vamos a utilizar otro color para que lo comprendan esto. Vamos a leer. Entonces dice que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas puntuales es directamente proporcional al producto de las dos cargas. Entonces, si dice eso, significaría que un producto habla a la multiplicación. Entonces quiere decir que es igual a la carga 1 multiplicada por la carga número 2. ¿Ya? E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Inversamente significa que es dividido para el cuadrado de la distancia elevado al cuadrado que la separa. Entonces, Charles Coulomb decía que esta fuerza iba a ser igual a esto, al valor de la carga 1 multiplicado por el valor de la carga 2 y dividido para la distancia al cuadrado que la separe, que es esta distancia de aquí. Pero no solo basta con eso. Como ustedes saben, siempre cuando existen fenómenos de atracción o de repulsión, debe algún valor constante de proporcionalidad que sea lo que cause. Entonces ahí donde él descubrió este valor de aquí de acá, que es el valor que va a multiplicar a la carga 1, la carga 2 y se va a ser dividido para la distancia al cuadrado. Pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente presentación. Ahorita lo que tratamos de comprender qué fue lo que se dio cuenta al experimentar con esta balanza de torsión. ¿Sí? Él se dio cuenta entonces que podía haber una atracción, una repulsión y logró calcular este valor para saber cuál es el valor de la fuerza. Y como ustedes saben, en honor al señor Newton, pues toda fuerza se calcula en Newton. Entonces quiere decir que para el caso de la fuerza de atracción y repulsión entre cargas, también la unidad de medida del sistema internacional también va a ser el Newton. Vamos a continuar entonces. Hasta ahí vamos muy bien. Bueno, entonces la ley de Coulomb, la fuerza que ejercen entre sí dos cuerpos cargados eléctricamente, siempre es directamente proporcional al producto de sus masas eléctricas o cargas.
e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Tal fuerza se aplica en los respectivos centros de las cargas y están dirigidas a lo largo de la línea que los une. Miren, aquí yo les he especificado las fórmulas. En algunos textos la pueden encontrar con r al cuadrado, que significa el desplazamiento, o en algunos textos con la letra d, que significa distancia. Pero desplazamiento y distancia en física prácticamente son lo mismo, ¿sí? Porque son vectores que representan una magnitud vectorial que se mide en metros. Aquí les he puesto un gráfico, más o menos que era lo que sucedía con la balanza. Ponía dos objetos que estaban cargados eléctricos, pues y como el uno tenía carga positiva y el otro carga negativa, se atraían. Entonces, ese fue el fenómeno que se dio cuenta Charles Coulomb. Aquí vemos lo que les explicaba, que sucede con la atracción y con la repulsión. Cargas del mismo signo, existe repulsión y existe una fuerza F1 y una F2 de repulsión. Aquí lo mismo, una fuerza 1 y una fuerza 2 de atracción. Y va a ser el producto de esas dos cargas dividido, lo que ya habíamos mencionado. Ahora vamos a hablar cuáles son aquellas magnitudes que se ven involucradas aquí en la ley de Coulomb, ¿sí? Cómo le vamos a llamar a cada una de estas magnitudes, cuál es su unidad de medida del sistema internacional, ¿sí? Y cómo la vamos a representar algebraicamente. De igual manera vamos a ayudarnos con las pizarras. Vamos a utilizar un color que resalte bastante. Utilizar este de aquí, este. Las magnitudes que vamos a encontrar, pues como la misma fórmula lo dice, la primera que vamos a encontrar es la fuerza, ¿verdad? La fuerza de atracción y repulsión. Entonces, la fuerza la vamos a representar con la letra F mayúscula y con una flechita para indicar que es un vector, porque tiene un módulo, una dirección, un sentido y un punto de aplicación, ya que los electrones por un medio conductor se mueven, ¿no? Se mueven de un lugar a otro, entonces debe tener también una dirección y un sentido. Esta fuerza le vamos a llamar fuerza eléctrica de atracción o de repulsión. Su unidad de medida para el sistema internacional es el newton. Luego tenemos otra magnitud, 1, que es para la carga 1, ¿sí? Le vamos a llamar la carga del cuerpo número 1. Y si hubiera más cargas, pues le vamos a llamar la carga del cuerpo número 2. Y si hubiera una tercera carga, pues le vamos a llamar la carga del cuerpo número 3. La unidad de medida para estas cargas es el Coulomb. En la tutoría 1 vimos que la carga eléctrica, en honor al señor Charles Coulomb, su unidad de medida para el sistema internacional es el Coulomb. Luego tenemos lo que es la distancia, que en algunos textos lo pueden encontrar también con la letra R, que su unidad de medida son los metros. Y por último, lo que encontró el señor Charles Coulomb, la constante de proporcionalidad, empleando la letra K. Ustedes saben que en álgebra siempre para los valores de las constantes se utilizan las primeras letras del alfabeto, ¿no? A, B, C, D, F, G. Entonces la letra K la utilizó para lo que es la constante de proporcionalidad. La unidad de medida de esta unidad es el newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ¿sí? La unidad de medida es el newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Ahora ustedes dirán cuánto vale ese valor constante. Entonces, él experimentando algunas veces logró calcular este valor gracias al cálculo integral y lo estableció en 9 por 10 exponente a la más 9, ¿sí? Este es el valor de la constante de proporcionalidad, 9 por 10 a la 9, ¿sí? Y ese es un valor que no es necesario que nos lo aprendamos de memoria, pero sí podemos tenerlo por ahí anotado para nosotros poder realizar nuestros cálculos. Este valor, como él lo obtuvo, debido a que con los materiales que experimentó, cada material, dependiendo de la sustancia, si es agua, si es aire, si es azufre o madera, porcelana o vidrio, tiene un valor de permitividad dieléctrica, que es aquel valor que representa cómo la carga se puede mover por este medio conductor o semiconductor o aislante. La carga eléctrica, dependiendo si es agua, aire, azufre o madera, se mueve más rápido o menos rápido. Entonces, él en base a eso, él logró encontrar esta constante de proporcionalidad, calculando en algunos materiales. Utilizó algunas sustancias
Y basado en ese experimento, en esa tabla de valores que él sacó, pues logró calcular este valor de constante de proporcionalidad. Bueno, vamos a parar ahí, vamos a continuar. Aquí tenemos un diagrama de vectores, lo mismo que ya había mencionado, cómo se representa cada una de estas magnitudes como vectores en el espacio. Ahora vamos a lo que nos interesa, vamos a resolver un pequeño ejercicio. Aquí les he planteado un pequeño ejercicio, una pequeña experimentación. Hipotéticamente vamos a determinar una fuerza que se ejerce entre dos cargas. Tenemos dos cargas, una carga Q1 que tiene un valor de 1.1 por 10 a la menos 6 coulomb y otra carga 2 de 2.5 por 10 a la menos 6 coulomb. Dice que ambas están distantes de la otra 5 centímetros. Entonces lo primero que debemos hacer es tener una gráfica para ver qué pasa. Como vemos que ambas cargas son positivas, automáticamente ya sabemos que va a haber una repulsión, porque cargas del mismo signo, ¿qué es lo que va a pasar? Una atracción o una repulsión. Vamos a ver aquí los datos. Vamos a sacar mis datos, vamos a ayudarnos de la pizarra. Vamos a sacar los datos. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es encontrar la fuerza. Esta va a ser mi interrogante. La fuerza, que no sabemos si es de atracción o repulsión. Aparentemente, viendo, me percato que aquí existe un signo menos y acá existe un signo más. Entonces he estado equivocado con mi primera hipótesis. Cuando son signos contrarios significa que va a haber aquí una atracción. Entonces automáticamente yo sé que mi fuerza va a ser de atracción. Luego que tengo que sacar el valor de la carga 1. Vamos a ver cuánto es el valor de la carga 1. Me sale menos 1.25 por 10 a la menos 9. Vamos a corregir ese 9 que se ve medio feo. Ya, ahí está, a la menos 9. Vamos a sacar ahora el valor de la carga 2. El valor de la carga 2 es un protón. 2 por 10 a la menos 5. Pero si nos percatamos, a estos datos les falta la unidad de medida del sistema internacional. Entonces vamos a recordar que la unidad de medida para las cargas era el coulomb. Entonces le vamos a poner aquí la C para indicar de que son en coulomb. Aquí pongámosle un signo más para indicar de que es una carga positiva y aquí un signo menos para indicar que es una carga negativa, un electrón. Ahora dice se encuentran reposadas en el vacío a una distancia de 10 centímetros. Entonces voy a sacar aquí mi distancia. Ya, tenemos aquí mi distancia, 10 centímetros. Pero ¿qué pasa? Que estos centímetros, el sistema internacional me dice que los debemos convertir a metros. Entonces, ¿cómo hago para convertirlos a metros? Entonces es muy fácil. Yo primero me voy a hacer una regla de 3 simple. Voy a decir, bueno, si 100 centímetros equivalen a 1 metro, yo quiero saber 10 centímetros, ¿cuánto equivaldría? Y pongo mi interrogante aquí. Dibujo dos diagonales y a la primera le hago una flechita para indicar. Entonces ahí vamos a reemplazar. Entonces arriba voy a poner 1 metro. 1 metro por 100 centímetros. Por 10 centímetros. Y dividido para 100 centímetros. Simplifico centímetros del numerador con el denominador y me va a quedar 10 dividido para 100. Un 0 con un 0 se va, me queda 1 dividido para 10, ¿no es cierto? Eso significaría que me quedaría ¿cuánto? 0.1 metros. ¿Ya?
Entonces con eso yo ya he encontrado cuánto ha sido el valor en metros, 0.1 metro. Vamos a ir borrando algunas cosas para que nos permita resolver el resto del ejercicio, porque ya tenemos lleno la pizarra y todavía no concluimos el ejercicio. Pero ya sabemos cuántos son 100 centímetros en metro, 10 centímetros en metro, 0.1. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos faltaría? También tenemos un dato ganado, que es nuestra constante de proporcionalidad. Nuestra constante de proporcionalidad, como ya sabemos, vale 9 por 10 exponente elevado a la 9. ¿Sí? Su unidad de medida, ¿cuál era? Era el newton por metro al cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ya tenemos entonces todos nuestros datos. Ahora solo nos tocaría aplicar nuestra fórmula. Vamos a aplicar entonces nuestra fórmula. Vamos a decir entonces que la fuerza que es de atracción va a ser igual a nuestra constante de proporcionalidad multiplicado por la carga 1 multiplicado por la carga 2 y esto dividido para la distancia al cuadrado. En este caso es 0.1. 0.1 que si lo elevo al cuadrado nos daría 0.01 metros al cuadrado. Ahora, ¿cómo hago? Cojo todos estos valores y los reemplazo en mi calculadora. Yo aquí a la mano tengo una calculadora. Voy a dejar de compartir pantalla para trabajar con la calculadora. Aquí tengo mi calculadora a la mano para hacer más fácil el cálculo. Entonces nosotros, para poder ingresar todos estos valores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar nuestra calculadora y vamos a ingresar nuestros valores. Vamos a poner aquí menos, primero por el valor de la constante de Coulomb, 9 por 10 exponente, buscamos exponente a la 9, luego multiplicado por el valor de la carga, que es 1.25 por 10 exponente a la menos 9, multiplicado por el valor de la otra carga, 2 por 10 exponente a la menos 5. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. Entonces luego vamos a aplastar igual para que no se me confundan. Vamos a resolver todo lo de la parte de arriba del numerador y luego dividimos para el valor de la distancia al cuadrado. Entonces hasta ahí me da 2.25 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Ahora nos faltaría dividir todo eso para 0.01, que es la distancia al cuadrado. Vamos a ver cuánto nos da. Nos da 0.0225. Ahora, ustedes dicen, ¿por qué me sale ese resultado de acá? Porque esto está representado en notación científica. Entonces, si nosotros corriéramos esta comita de aquí, la vamos a correr hasta acá y convertirla en un número entero, pues se va a convertir en 2250 por 10 a la menos 5. Vamos a hacer entonces esa conversión para que vean cómo se lo hace. De nuevo vamos a ayudarnos con la pizarra. Vamos a ver el valor que nos ha salido. Nos salió 0.0225. Nos salió entonces como respuesta que nuestra fuerza era igual a 0.0225 Newton. Pero aquí vemos en la respuesta que está otro valor. Entonces vamos a ayudarnos con la notación científica. Como esta comita de aquí la queremos correr
hacia acá, vamos a utilizar otro color. La vamos a correr hasta aquí nuestra comita. Entonces vamos a contar cuántas posiciones se han movido. 1, 2, 3, 4 posiciones. Significa que hasta ahí debo coger una base 10 y elevarla a la menos 4. Cuando la coma se corre hacia la derecha, se eleva la potencia y se pone un signo menos. Como en este caso voy a mover un espacio más, pues aumento un 0. Entonces, ¿qué significaría? Que ahora la comita ya no se ha movido 4 espacios, sino 5 espacios. ¿Sí? Entonces voy a poner 10 a la menos 5. Y vuelvo a escribir el número como queda. Entonces me va a quedar 2250 por 10 a la menos 5. ¿Por qué me ha quedado eso? Porque he corrido esta comita que está aquí hacia la derecha. Y la notación científica, ¿qué es lo que dice? Que cuando yo corro la comita hacia el lado derecho, tengo que poner una base 10. Cada posición que se mueva va a ir sumando al exponente. Y le pongo con signo menos. Entonces, si se hubiera movido solamente hasta aquí, hubiera puesto a la menos 3, a la menos 2, a la menos 4. Entonces, dependiendo de cuántas posiciones se mueve, voy poniendo el exponente. Aquí se ha movido la comita 1, 2, 3, 4, 5 posiciones. Por eso me queda la respuesta 2250 por 10 a la menos 5 newton. Porque este valor de aquí es más fácil de trabajarlo en problemas propuestos, antes que cuando uno trabaja con valores muy ínfimos. Imagínense tener que trabajar con 0.0225. Es complicado. Entonces estos números de aquí de notación científica son más fáciles de trabajar. Y con eso hemos resuelto nuestro pequeño problema, nuestra pequeña experimentación en clase. Voy a dejar de compartir pantalla entonces para ver si existe alguna pregunta sobre el tema que hemos visto hoy día. Cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta ahorita? Yesenia, creo que tienes alguna pregunta. Profesor, buenas noches. Quería preguntarle si hay deber de este tema. Les comento que siempre yo mando deberes en las semanas impares. Quiere decir que en esta semana no hay deberes. Por eso el problema lo hemos resuelto en clase, para que ustedes no tengan que guardarlo en el portafolio. De aquí la semana número 3, ahí les voy a enviar actividad para el portafolio. Yo sé que ahorita van ustedes con las otras asignaturas con la tutoría número 3, pero lastimosamente conmigo no tuvieron una tutoría, entonces estamos con una tutoría en contra. Vamos a ver qué día podemos recuperarla, o si no la vamos a ir recuperando poco a poco, pero no es que vamos a perder clase, al menos conmigo no se pierde clase. Así que el deber que tienen es el de la tutoría número 1, que tenían que hacer el ordenador gráfico. De esta semana no tenemos tarea. Licenciado Juan Carlos, yo no Profesor, entendí otra nada. preguntita. A ver, dime, ¿Y Yesenia. usted está revisando los deberes ya o tenemos que esperar el tiempo de que usted nos pida los deberes? Yo creo que lo más prudente es que ya vayan enviándome tareas para evitar que se vayan acumulando. Pueden enviarlo por WhatsApp o por el modo. Ahora sí, Felicia, Listo, cuéntame. muchas gracias. Profe, Felicia quería preguntar, luego Mónica. ok. Felicia, Licenciado Juan Carlos, le digo que no entendí nada ¿no entendiste nada? del ejercicio, o sea, cómo se saca la fórmula y todo eso. Vamos entonces, a ver, ¿qué horas son? Son 8:51. Con ustedes tenemos tutoría de 8:20. Voy a hacer algo, les voy a publicar además adicionalmente otro video para que ustedes vean. Lo que yo simplemente hice es un reemplazo de fórmula. Un reemplazo de fórmula y simplemente utilicé mi calculadora para calcular los valores. No es nada complicado, pero bueno, parece que no hubo Sí, comprensión. porque la tarea se trata 2 preguntas sobre eso, licenciado Juan Carlos, le cuento. No es tarea, es ejercicio en clase. El ejercicio en clase no es tarea. Solamente el organizador gráfico era, ¿verdad? Exactamente. Si esta semana no les he enviado tarea. Yo le he como hecho les- toditas las preguntas, licenciado Juan Carlos, ¿se dan cuenta? Pero es que tienen que leer. Siempre en las fichas yo indico que es tarea para el portafolio y que es ejercicio en clase.
Si se percatan en las fichas pedagógicas, ahí dice analiza el siguiente contenido. En la otra dice resolviendo problemas en clase, retroalimenta viendo el tal video. Y luego dice actividad para el portafolio. Entonces quiere decir que todos los que son actividad para el portafolio son los que vamos a realizar. Ya, licenciado, ¿y cuántos deberes? O sea, vamos recién en un deber con usted. Así es. Ahora sí, Mónica, cuéntame. No, profe, yo también concuerdo con la compañera Felicia. O sea, yo me recuerdo poquísimo de eso, ¿no? O sea, Hagamos una cosa, voy a hacer ahorita un ejercicio rapidito, no de los problemas de ahí que están con valores exponenciales, que de repente por eso es que se me asustan, están con esos valores de notación científica. Y vamos a ver si hacemos uno que no tenga notación científica. Atención, o todavía existen muchas dudas. un poco, profe, pero nos falta bastante. O sea, a lo que a mí me respecta, sí, o sea. Voy a hacer algo muy interesante. Voy a dejarles otro video con más ejercicios para que ustedes vayan haciendo y vayan comprobando. El tiempo, como saben, es un poco limitado, ¿no? Se trata de hacer lo mejor posible, pero el tiempo es muy limitado. Voy a dejarles un video para que lo vean las veces que sea necesario y ahí puedan comprender. ¿Y alguna otra preguntita? Lindo, de mi parte no los canso más, les agradezco mucho por esta sesión. Esta semana no hay tutoría, no hay tarea, perdón, para el portafolio, pero sí sería importante que los ejercicios los practiquen en casa, ¿sí? Utilizando calculadora y sin calculadora. Les ruego por favor que activen la cámara para realizar la captura de esta semana.